Y muy buenos días, buen día, ¿cómo están? Y bueno, hoy les quería compartir una palabra que es bastante conocida o muy conocida por aquellos que, que ya tienen un, un entrenamiento con la lectura bíblica o haber escuchado muchas prédicas. Y esta palabra está en el capítulo 21 de Mateo. Y sí, miren, estoy arriba del auto compartiéndoles este devocional. Apreté la bocina sin querer. Bueno, perdón, pero la palabra está allí, ¿no? En el capítulo 21 de Mateo, versículo 42, y luego vamos a saltar al versículo 44. Y es una de esas palabras que también siempre me ha tocado, me ha hecho pensar, ¿no? Me ha hecho pensar un poquito, reflexionar, y estas cosas que el Señor nos enseña o nos hace ver, ¿no? Atrás de la letra, esa cosa profunda, eso espiritual, esa enseñanza a tener en cuenta y que tiene que ser grabada en nuestro ser, en nuestro ser interior. Y dice la palabra que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, dice Jesús. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Qué bárbaro! Y el poder pensar en esto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? La piedra que desecharon los edificadores. Ese fundamento que muchas veces es dejado de lado pensando que no tiene tanto valor, que no tiene importancia, que no hace falta, que si no está no importa. Sin embargo, acá nos dice que esa piedra que fue desechada por los edificadores ha venido a ser una piedra fundamental, la cabeza de ángulo, dice acá, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ustedes saben que, por ejemplo, hay dos piedras que son así fundamentales. Una, la cabeza de ángulo. ¿Vieron cuando se hacen esas arcadas en los edificios, esos arcos? Bueno, la piedra que va en el medio, sobre todo en aquel tiempo que no se usaba material para unir las piedras, ¿no? Así que la cabeza de ángulo era esa piedra angular, o sea, con forma angular, que iba metida justo en el medio del arco. O sea que era la piedra que presionaba para que el resto de las piedras que conformaban el arco no se vinieran abajo. O sea, era la que mantenía a todo el arco en su lugar sin que se desarme. Así que era una piedra importantísima. La cabeza de ángulo se le decía a esa, a la que iba justo en la mitad de la arcada, hecha de piedras, y que hacía que todo el arco, que toda la arcada se mantuviera sin desplomarse. Después hay otra piedra que también, como dice acá, la piedra que va en la arquitectura es una piedra que va en forma de en la esquina, sería donde las paredes se unen, donde dos paredes se unen. En ese ángulo va una piedra entera que hace de cimiento, digamos, hace así
como de sostén del edificio. Y generalmente antes esas piedras eran distintas del resto, eran lisas, y en esa piedra iba el sello del que edificó, iba el sello de aquella persona del arquitecto, digamos así, de esa casa o de ese edificio. Era como la piedra, como después se dice, la piedra fundamental. La piedra fundamental, porque era la piedra importantísima que hacía equilibrio, hacía como de eje de esa edificación, y además llevaba el nombre del edificador. Ahora, esto llevándolo a lo espiritual, a lo que Jesús nos quiere enseñar. Eso que muchas veces nosotros en nuestras vidas desechamos y no tenemos en cuenta, viene a ser a veces lo más importante. En este caso no es a veces, es lo más importante. Porque cuando estamos hablando aquí, cuando el Señor aquí habla de la piedra que desecharon, está hablando de sí mismo. La piedra. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra fundamental, la piedra que sostiene todo lo que vos puedas edificar. Todo lo que nosotros edifiquemos sobre esta piedra se mantendrá en pie. No será deshecha esta edificación, estará bien basada, bien plantada. Y además otra cosa importantísima, ¿no? Que dice, aquel que tropiece con la piedra va a caer sobre ella y será quebrantado. Cuando el Señor nos para, cuando el Señor es como eso que nos está frenando algo que queremos hacer, pero no nos conviene. Cuando nosotros estamos andando por un sendero, por un camino que no es el que nos conviene, Él es nuestra piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la palabra, la enseñanza, nos hace ver que estamos equivocados. Entonces caemos sobre Él, caemos sobre esa piedra que es nuestro Señor, quebrantados. ¿Para qué? Para luego poder arrepentirnos, para reconocer que yo quise arremeter, quise seguir adelante sin tener en cuenta esta piedra, sin tener en cuenta que primero debía reconocer ese fundamento que es Jesucristo, esa guía, esa brújula que tengo que tener para no equivocarme en la dirección que tomo, en el camino que tomo, para estar seguro de tomar la mejor decisión. Entonces, Él es la piedra sobre la que puedo tropezar cuando quiero hacer las cosas a mi manera. Pero voy a seguir teniendo la oportunidad, porque tropezaré, me quebrantaré, será quebrantado, dice Jesús. Claro que sí. Él nos trata y nos quebranta para que podamos ver y entender las cosas que verdaderamente me convienen y que debo concluir como hijo de Dios. Pero también dice que aquel que quiere llevarse la piedra a cuesta, esos que andan pensando que es Jesús el que los tiene que consultar a ellos, o que Jesús es el que tiene que pedirnos permiso a nosotros, o vamos a decir así, Jesús es el que tiene que sí o sí estar de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Entonces, en ese, ¿por qué? ¿Y por qué? Más que nada aquellos que no creen en Jesús, les va a pasar esto, ¿no? Aquellos que no tienen a Jesús en su corazón,
quieren arremeter y creen que esa piedra la pueden arrastrar, llevar, quitar. Pero acá advierte que aquellos que hacen esto, esta piedra los desmenuzará. Aquellos que intentan colocarse en lugar de Jesús, aquellos que intentan ser ellos el Jesús, reemplazarlo a Él, esta piedra caerá sobre ellos. Los que intentan alzarlo, los que intentan arrastrarlo a sus costumbres o a su manera o a sus criterios, esta piedra les caerá y les desmenuzará. ¡Qué bárbaro, amados! Y que en este día podamos empezar, como cada día, teniendo en cuenta a esta piedra, que otros pudieron desechar por falta de entendimiento, que otros pudieron querer alzarla o desplazarla y fueron desmenuzados. Pero nosotros seamos de aquellos que podemos llegar a caer sobre esta piedra. Pero nos quebrantará, hará que nos quebrantemos, hará que nos arrepintamos. Entonces, este día comenzarlo preguntando a Jesús, consultando a nuestro Dios, a nuestro Señor, y dejando todas las cosas que tengamos que hacer en sus manos. Así que, cosa maravillosa es a nuestros ojos que Dios se glorifique cuando nosotros le demos a esta piedra, cabeza de ángulo, desechada por muchos, que sea una piedra de gran valor para cada uno de nuestros días. Te bendigo y hasta la próxima.